Bueno, ustedes ya lo saben, hemos estado con una cobertura especial. Hoy una doble canonización en el Vaticano. Juan Pablo II y Juan XXIII son santos. Queremos analizar, pero también desde la arista más política, la significancia que tiene esta doble canonización y también el rol de la Iglesia en el siglo XX-XXI. Es un tema también que hemos estado recurrentemente comentando en el día de hoy. Les comento que estamos con Alexander Stumpfel. Él es cientista político de la Universidad Católica y vamos a estar justamente hablando de estos temas. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Partamos porque todo el mundo habla de que esto es un hecho histórico. Dos papas, Benedicto XVI y también Francisco I, estuvieron presentes en esta ceremonia y además también consagran con santos a otros dos, en la jornada de los 4 papas. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué destacarías tú respecto a esta canonización? En primer plazo es un día de gran alegría para todos los cristianos, todos los católicos en todo el mundo, pero también ese día tiene un significado muy interesante de términos políticos, porque el Papa Juan XXIII tiene la reputación de ser un Papa liberal y el Papa Juan Pablo II de ser un Papa conservador. Entonces, con esa decisión de canonizar los dos papas al mismo tiempo, Papa Francisco quiere decir que la Iglesia necesita esas dos alas. Entonces, él quiere una unificación y pienso que él es muy crítica de esa polarización que estamos viendo en la Iglesia. Él lucha dentro de la Iglesia entre conservadores, entre liberales. Y él dice, no, la Iglesia es muy larga y necesitamos las dos perspectivas. Alexander, lo conversamos durante esta mañana, este análisis que se ha hecho de estas dos visiones de una misma Iglesia. ¿En qué crees tú que está esa diferencia y en qué lo pudimos notar durante sus pontificados también, en que uno se hace, o se le llama más bien, un papa más liberal, más revolucionario? Pensemos sobre todo en el Concilio Vaticano II, en el caso de la figura de Juan XXIII, y Juan Pablo II, que las voces más críticas la asocian a una iglesia más conservadora, y también muchos también ponen énfasis en que fue un poco silente respecto a la situación compleja de ciertas acusaciones de abuso. Primero, es importante realizar que es demasiado simplista decir Papa Juan XXIII liberal, Papa Juan Pablo II conservador. Pero todos los papas tienen un enfoque distinto, tienen prioridades distintos, y para Papa Juan XXIII, con su decisión de invocar el Segundo Concilio Vaticano, él facilitó muchas reformas. Él reformó la actitud de la Iglesia hacia el mundo moderno, aceptando la libertad religiosa, la búsqueda de la unidad entre cristianos, un diálogo también con comunistas, con ateos, una reforma litúrgica. Entonces muchas reformas. Entonces con esas reformas él incendió la imaginación de católicos liberales. En vez, Papa Juan Pablo II tenía dos enfoques. En los años 80 fue la lucha contra el comunismo, súper importante en su país, Polonia, y en los años 90 su gran tema fue la confrontación con la cultura de la muerte, ¿no? Él como su oposición al aborto, a la contracepción. Entonces aquí tenemos una visión que puso el enfoque en cristianizar el mundo. En vez, con Papa Juan XXIII tenemos el enfoque de un poco de modernizar o al menos actualizar la Iglesia. Se ha hablado también de que el estilo, las características de estos papas tuvo mucha relación con el contexto en el cual ellos vivieron y les tocó encabezar la Iglesia. Pensemos en Juan XXIII, periodo posguerra, de la Segunda Guerra Mundial particularmente, y la figura de Juan Pablo II, plena Guerra Fría. Haciendo también un link con lo que sucede actualmente con Francisco I, ¿es tan así? ¿Es finalmente que los hechos históricos y el contexto en el cual estos papas encabezan la Iglesia determina muchas veces el tipo de papado que ellos tienen, el tipo de forma que conducen a los católicos? Obvio, muy importante el contexto histórico, porque los problemas de cada pontificado son distintos. Y para mí fue muy interesante leer cuando yo leí la homilía del Papa Francisco. Él mencionó que el Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II fueron sacerdotes, obispos y papas para el siglo XX. Entonces, eso implica también que el Papa Francisco es el Papa del siglo XXI. Claro. Ahora los desafíos son muy distintos. ¿Y qué desafíos crees tú que son los interesantes de analizar?
tomando en cuenta algo que él ha hecho bastante, que varias veces ha comentado. Él dice: yo quiero ser el Papa de la iglesia más pobres, de los más necesitados. Pero hay otros temas también que están marcando muchísimo la contingencia, más allá del tema de la desigualdad, que sin duda es un tema que trasciende a gran parte de del planeta en general. ¿Cuáles son los otros énfasis? ¿Tiene que ver tal vez con los temas más valóricos que están discutiendo también en muchos países? Yo pienso al Papa Francisco no le gustan las guerras culturales. Él piensa que no es una estrategia muy útil de solamente hablar de temas controversiales. Entonces, el enfoque sobre la desigualdad y la pobreza es muy, muy importante, porque ese ya refleja su providencia, como su trabajo en las favelas en Argentina. Entonces, esa visión es muy, muy importante. Pero en Europa y Estados Unidos también tenemos el gran problema de la secularización. Entonces, un gran abismo entre la cultura popular y la religión, cultura. Entonces, es divorcio entre cultura y religión. Y ese es un gran desafío para la Iglesia en Italia, en Europa, en Estados Unidos. ¿Y este Papa Francisco I tiene mayor sintonía o una mayor relación con lo que fue la figura de Juan XXIII que con, por ejemplo, Juan Pablo II? No sé, es muy difícil. El Papa Francisco es un fenómeno, ¿no? Como él parece ahora, después de su primer año, de ser la persona la más popular en el mundo, también por los medios, ¿no? Parece en todos los boletines de parroquios, en revistas como Rolling Stones. Sí. Tiene una categoría media de rockstar, algunos comentan. El rockstar de la Iglesia católica. Y su gran idea clave es la misericordia. Él piensa que ahora debe ser el tiempo de la misericordia, y poniendo ese tema en una estrategia, tiene que cambiar la actitud de la Iglesia. Es muy, muy importante de ser más cerca a la gente y de no solamente hablar de problemas y discusiones internos, ¿no? Como su gran idea que los sacerdotes, los pastores deben ser muy, ¿no? Como muy cerca, el olor de más humildes, claro, sí, más cercano. Más cercano. Entonces es muy importante, pero también ahora, como yo veo, un gran desafío Papa Francisco. Con toda su popularidad ahora hay muchas expectativas. Que ahora como no vamos a tener como reformas y cambios, y si esas reformas no llegan en sustancia, no puede ser que mucha gente será muy decepcionado. Hasta ahora tiene toda la popularidad, pero ahora como hay decisiones muy difíciles que él tiene que tomar. Ahora tenemos el proceso el sínodo de la familia, el problema de los divorciados que se casaron de nuevo, si no tienen acceso a los sacramentos. Y aquí todo es un tema muy difícil, no hay como respuestas fáciles. Y ahora vamos a ver qué pasa con ese tema. Y ese es el gran desafío que tiene, la responsabilidad de las expectativas que ha generado, porque también lo conversamos. Muchos dicen que podría ser el momento hasta de un tercer concilio, donde finalmente se revisen muchas de las estructuras y de las formas tradicionales de la Iglesia. Pero su énfasis al parecer está en otros puntos que tienen que ver más bien con la llegada o el cambio en las formas, en la humildad, más que en las transformaciones culturales o políticas o sociales que tienen que ver con la Iglesia propiamente tal, ¿no? Sí, el enfoque de su estrategia de reforma es que nosotros tenemos que reformar nuestro corazón. Entonces ese es también es un enfoque más conservador, ¿no? Él no habla de reformas estructurales, entonces él no habla de reformas de la doctrina de la Iglesia, tampoco habla de reformas de la estructura, ¿no? Sí, está como haciendo reformas importantes en el Vaticano. ¿Estrategia, Alexander? Sí, es una estrategia, pero indirecta, ¿no? Porque cuando dices que la cosa más importante es cambiar nuestros corazones, das menos importancia a todos los otros temas que tienen que ver más con la doctrina, con el dogma, con las estructuras. Entonces, él tiene muy importante el desafío de manejar las expectativas, ¿no? Porque
si no, él puede tener más problemas más adelante. Sí, y esas expectativas o esas señales tienen que ver con como lo comentábamos, y para volver a retomar ese punto, con esta doble canonización, una respuesta a situación a una iglesia que enfrenta una cierta crisis, que ha estado justamente muy cuestionada en los últimos años, sobre todo por el tema de los abusos sexuales, de las denuncias de pedofilia, donde muchos dicen que fue muy silente, de que finalmente no tuvo un rol mucho más activo en perseguir a quienes estuvieron detrás de todos estos actos, y que tuvo que pasar muchísimo tiempo. Entonces ahí se hace esa lectura. No sé si tú crees que va por ahí también parte de lo que tiene que ver con estas nuevas formas. Ese fue el problema más grave, o continúa a ser el problema más, ¿no?, grave. El abuso sexual en los últimos días también, ¿no? Muchos como discutieron de nuevo el rol de Juan Pablo II. Entonces también la santidad no incluye una inmunidad de crítica. Y es muy interesante cómo el Papa Francisco con su persona cambió la perspectiva, ¿no? Antes toda la gente, cuando hablaron de la Iglesia, el análisis se focalizó sobre los problemas, ¿no? Y ahora como hay mucho más entusiasmo, pero él tiene que enfrentar y no habló mucho, ¿no? No habló mucho del abuso en su primer año, entonces todavía recién como dio un discurso y fue una pequeña reunión, pero sí sería bueno si él va a uno de los países que fueron muy afectados, ¿no?, de la crisis, como Irlanda, ¿no? El gran problema. Y muchos esperan algunas medidas más ejemplares también en más esta ejemplares, como una reunión con las con las víctimas. Entonces ese es un tema que todavía no está debe ser como central en su agenda, pero yo no creo como ese argumento que ahora como esa canonización solamente fue una estrategia para que la gente no piense, o evite de discutir el abuso sexual. Ese no me... Por lo tanto va a ser un tema que va a seguir marcando. ¿Tú qué es la conducción de la Iglesia y específicamente a Francisco I? Sí, entonces él está, yo pienso que él es consciente y sí, fue Papa desde un año, está haciendo muchas cosas y más adelante estoy seguro que él va a confrontar ese tema de forma más explícita. Perfecto. Alexandra, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros, analizando también desde una lista más política lo que ha sucedido en el día de hoy con esta doble canonización. Muchas gracias. Gracias. Vamos al corte, una pequeña pausa y luego volvemos a seguir revisando noticias.